Amén. Si puestos de pies pueden buscar en sus Biblias Filipenses. Ya estamos en el penúltimo mensaje de Filipenses. Y en 15 días vamos a terminar, porque en 8 días Día de las Madres. Pero han sido unos 3-4 meses muy interesantes. Y ahora vamos a empezar con el versículo 14 hasta el 20. Y dice así, 4:14 de Filipenses hasta el 20. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo que os falta, todo lo que os falta conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, sí. Y hoy vamos a hablar de un sacrificio acepto. No es el primer lugar que encontramos eso. Si ustedes recuerdan en Romanos capítulo 12, habla de nuestros cuerpos. Si usted mira aquí en versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, en versículo 1. Y culto racional, que es decir, servicio razonable. Mi hermano, es razonable. Tiene sentido común servir, es lógico servir a Dios. Lo vemos entonces con todo lo que hace por nosotros en nuestro culto, servicio razonable. Pero regresando ahora a Filipenses, tenemos que ver aquí qué enseña la Biblia en general y este pasaje en particular sobre la manera en que debemos ofrendar. ¿Cómo debemos de ofrendar, hermanos? ¿Cómo debemos dar para la obra del Señor? Sí, es muy importante aquí. Y nada más simplemente en general, ¿cómo debemos de ofrendar? ¿Importa a Dios cómo y cuánto damos? Así como a quién damos. ¿Importa al Señor? ¿Le importa cómo, a quién y cómo y cuánto damos? Y vemos, sería bueno recordar lo que dice la Escritura en Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos, debemos de hacerlo de corazón para el Señor. Me supongo que esto incluye nuestras ofrendas y lo que damos para la obra del Señor. Hoy vemos aquí y vamos a ver aquí qué dice este pasaje de 14, más que todo 14 a 19. Pero vemos aquí que semana pasada hablamos del 10 al 13, de no tanto el sacrificio acepto, pero el contentamiento piadoso. Vemos aquí, enfocamos en Pablo la semana pasada, uno que recibió las ofrendas, y cómo era su actitud y cómo él aprendió, tuvo que aprender a estar contento con cual sea su situación. Él supo vivir en riqueza y en pobreza, en escasez y abundancia. Y sabemos que lo importante es no estar contentos con lo que tenemos y no ser ansiosos de ganar más dinero, más dinero, más dinero. No nada en contra. Yo no quiero repetir semana pasada, pero cuidado con esa palabra superar. Se usa mucho aquí. Hay que superar. Pero ¿por qué no supera espiritualmente antes de económicamente?
¿Por qué no supera en su riqueza espiritual? Tú dices que eres rico en la fe, muéstralo, muéstralo. Porque la verdad, muchos dicen que son ricos en la fe y cuando llega al cielo ve que su cuenta está casi vacía. Entonces no eres tan rico como tú crees, cuidado. Y a veces nos confundimos la feria con la fe. Porque tengo mucho dinero, obviamente Dios me está bendiciendo. Oh, de veras, Cristo era pobre. Él ni cargaba la bolsa. Un traidor cargó la bolsa, Judas. Pablo era pobre. Él no tenía nada, por eso recibió las ofrendas aquí. Muchos de los más famosos en la Biblia, Oseas era un hombre pobre, lee la Biblia. Jeremías era pobre. No había tantos ricos. Y el que era rico, Moisés, dejó todo porque prefirió sufrir con el pueblo de Dios que confiar en las riquezas engañosas. Lee la Biblia y verá que de veras los siervos más fuertes en la fe no eran los ricos, eran más pobres. Y yo no digo que es pecado ser rico, porque Dios también tiene. Filemón era un hombre rico, él tenía casa grande. Había amos con esclavos en la iglesia. Ellos costaba, un esclavo costaba, y para mantenerlo. Entonces no creo que todos los cristianos eran pobres, pero la gran mayoría no eran ricos. Y cuando el pastor que me ordenó y era mi mentor, él me dijo años para atrás, dijo: Jorge, quiero que sepa una cosa, los que van a sostener la obra no son los ricos de la congregación, son los que tienen menos. ¿Y sabe qué? Nunca olvidé lo que él dijo, y es verdad. Y así es la iglesia. Vas a ver una iglesia tan pobre como los filipenses, pero tan rico en su generosidad. Es muy importante estas cosas. Y primero vamos a ver aquí que ellos participaron en los sufrimientos de Pablo. Si usted mira aquí en versículo 14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Ahora es muy importante entender eso, porque la iglesia de Filipos y Tesalónica eran iglesias en la provincia, es como un estado, ¿verdad? Pero en la provincia de Macedonia. Eran ciudades hermanas de la misma provincia. Sería como Dallas y San Antonio, o San Antonio y Houston, que son dos ciudades dentro del mismo estado de Texas. Y vemos que entonces cuando él habla de los hermanos de Macedonia, él está hablando de los hermanos de Filipos y los de Tesalónica. Y él está escribiendo a los corintios, que son de la provincia de Acaya, era otra provincia. Y vemos entonces que ellos eran muy ricos, muy pobres. Si usted mira conmigo, 2 de Corintios, capítulo 8, y dice aquí en versículo 2, 1 y 2, capítulo 8, asimismo, hermanos, 2 de Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles son las iglesias? ¿Cuáles eran? Bueno, principalmente de Filipos, los filipenses y los tesalonicenses de Tesalónica. Y vemos entonces que en grande prueba de tribulación, tome en cuenta aquí, ellos participaron con Pablo en su tribulación, no en palabra nada más, no nada más orando solos, no. Ellos sufrieron con Pablo. Recuerda que Pablo fue apedreado y por los tesalonicenses eran malos. Y en Filipos lo arrestaron y le pegaron con el látigo. Siendo un ciudadano romano, lo metieron en la cárcel y fue muy feo. Fue ahí donde Lidia aceptó al Señor. Ahí fue donde el carcelero de Filipos aceptó al Señor. Y vemos entonces que esa iglesia era su iglesia. Bueno, él era el padre en la fe de esa iglesia. Él era el fundador de esta iglesia, el apóstol Pablo. Entonces, ustedes ven aquí, en capítulo 8 otra vez, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Era una iglesia que no gozaba en sus circunstancias, pero hicieron caso a Pablo y regocijaron en el Señor siempre. Y otra vez regocijaron. Entonces, aunque estaban sufriendo tribulación, aflicción y
pobreza. Entonces mira aquí capítulo 8, versículo 2 de 2 Corintios. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No había ayudas, no había Lone Star, no había estampillas, no había ayuda para su niño se estaba enfermo. Allá tú pagas por el doctor. Vas a dar luz, no hay Medicaid, no hay ayuda. Ellos eran profundamente pobres. Nadie aquí sabe lo que es la pobreza como ellos. Mientras uno recibe ayuda del gobierno y siempre tiene esa, vamos a decir, ese colchoncito social, que si no puedo, el gobierno me va a ayudar. Allí no. Ellos eran profundamente pobres. Pero su gozo era más fuerte, ellos eran ricos en gozo, se gozaron en el Señor. Esa es riqueza espiritual. No porque nada más tú eres salvo. Tú tienes que crecer en tu salvación. Y tú sigues leyendo aquí en 2 de Corintios 8. Dice, su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. So, ven ustedes, ellos dieron más allá de sus fuerzas. Usted puede leer el versículo 3. Era una iglesia muy, pero muy generosa. Y a la vez muy, pero muy pobre. Y normalmente, hermanos, así es en la fe. No ha cambiado en 2000 años. Normalmente a veces los más pobres. Yo he visto hermanos. Me da a veces, y yo no quiero ofender a nadie aquí, no lo tomas mal, pero voy a usar como un ejemplo. A veces vamos a salir en un viaje, hermanos. Y hay hermanos que yo veo que no tienen mucho y van y me dan $100, $200 por mi viaje. Hermano, eso es por usted. Yo digo, pero no son hermanos que tienen tanto dinero. Y yo lo recibo, pero la verdad, a veces siento como Pablo, o sea, me duele, porque yo veo tanto amor, pero así es, hermanos. Y a veces los que tienen más, vamos a orar por ti, hermano, porque bueno, yo no quiero dinero, yo se provisto, yo salgo cuando tengo que salir. No es eso, quiero que vean la generosidad. Y son los mismos que dan tanto para misiones. ¿Cómo usted cree que una iglesia como esta, con mucha gente pobre, mucha gente, más de una tercera parte ni traen papeles, mucha gente, y alcanzamos la meta de 18,000 y alcanzamos 21,000 y pico? ¿Cómo? Por las misiones, porque es generosidad, hermanos. Y por eso digo, y Pablo estaba hablando de una iglesia así, muy generosa. Entonces ellos participaron en su tribulación. Pablo era pobre, Pablo sufrió, pero ellos también. Y no se justificaron. Pues yo tengo mis problemas, allá tú, Pablo. Ellos participaron en su tribulación. Pablo, lo que estamos sufriendo no es suficiente, queremos sufrir contigo. Eso que está diciendo aquí, volvemos aquí a Filipenses en 4:14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Hermano, eso de participar es acción. Nada más, oh hermano, voy a orar por ti. Y a veces se nos olvida orar como quiera. Y no, hermano, participar quiere decir que yo voy a llorar con mi hermano que llore. Yo voy a sufrir con mi hermano que sufre. Y voy a gozar con el que goza. Eso era la iglesia de Filipos. Eso era la iglesia de los macedonios, de lo cual está hablando Pablo, dando testimonio a los corintios de Acaya. Entonces, su participación en la tribulación de Pablo era algo más que meras palabras, sino que incluía una participación de carácter activo. Ellos era un carácter activo. Ellos participaron, pero en acción. ¿Y sabe qué? Es el mismo que dijo aquí en capítulo 1 de Filipenses. ¿Recuerda cuando estudiamos eso en versículo 29? Hace como 3 meses para atrás. 1:29, porque a vosotros os es concedido. Es un regalo, Dios le está regalando algo. ¿Qué me está regalando? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio sufrir por el Señor y ser partícipe de su tribulación. Y también aquí ellos fueron partícipes de la tribulación de Pablo. Él estaba en una cárcel romana, pero ellos también sufrieron con él. Y vemos también que participaron en el ministerio de Pablo, no nada más en su tribulación, pero también en su ministerio. Versículos 15 y 16 dice:
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Recuerda que Pablo, si usted tiene que leer, entender eso, capítulo 16 de Hechos. Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo le prohibió. Después que ir a Asia, lo prohibió. No puede a Bitinia ni con los chinos, ni a India. Él tenía que ir a donde el Espíritu Santo le prohibió, no pudo ir. Y después recibió una visión en un sueño de noche. Un macedonio diciendo, venid, ayúdanos. Era Dios hablando a él, ve a Macedonia. Y fue a Macedonia y su primer convertido fue una mujer. Su nombre era Lidia. En un culto de oración en la ribera de un río, fuera de Filipos, la ciudad. Y después él fue a Filipos y comenzó a predicar la palabra. ¿Y qué pasó? Había una endemoniada que le seguía y hablaba de Dios, pero le molestó y echó fuera el demonio. Y los dueños después se enojaron porque hacía buen dinero y ahí lo metieron en la cárcel. Lee el capítulo 16. No fue fácil la entrada a Filipos, porque su bienvenida fue con un carcelero en la cárcel. Y vemos entonces aquí que él, en versículo 15, que dice, y que sabéis también vosotros filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, que cuando salió de Filipos a predicar al resto de Macedonia, dice aquí, y cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ellos apoyaron a Pablo en su ministerio. Aun cuando él se fue, ellos no dijeron, bueno, ya se fue y olvidaron. No, ellos comenzaron a apoyar y bendecirlo mientras predicaba la palabra fuera de su estado o provincia. Es como si viene alguien aquí, levantó una iglesia en Laredo. Pablo hubiera venido aquí a Laredo y levantó una iglesia, después va para otro estado fuera de Laredo, tal vez en México, Tamaulipas, y como quiera nosotros ayudaríamos a Pablo por agradecimiento. Eso era la iglesia, hermanos, que él levantó, que Dios obró allá en Macedonia. La gracia de Dios, era una iglesia que daba mucho. Y vemos entonces vemos aquí que también estaba apoyándole en su ministerio. Y después también lo apoyaron financieramente. Porque usted mira aquí, versículo 16. Pues aún a Tesalónica. Ahora, ¿qué es Tesalónica? Dentro del mismo estado o misma provincia de Macedonia, ellos la ayudaron. Dice, enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ven ustedes que ellos dieron, hermanos, y ellos ayudaron a Pablo. Y Pablo estaba recibiendo ayuda. Ellos son los que, podemos decir, humanamente hablando, era la gasolina. Porque un ministerio necesita dinero, hermanos. Si ustedes creen que van a confiar en el Señor, sí, pero también una iglesia no puede seguir sin pagar sus cuentas. ¿Okay? Y un ministerio, los misioneros que van también necesitan comer. Tenemos que levantar a veces seminarios, levantar nuevas iglesias. A veces tenemos que, hay misioneros, por ejemplo, que están en estados como Alaska, que no hay carreteras por todas las ciudades, tienen que ir de avioneta. Y sabe, donde yo gradué de Moody, ellos tienen un departamento totalmente dedicado a eso, para enseñarle la Biblia y los pilotos cómo volar y arreglar sus avionetas. Y casi 80% de todos los misioneros que vuelan con avioneta graduaron de este Instituto Bíblico de Moody, porque ellos se enfocan en eso. Tú vas a África, tú vas a Australia también, no todos los lugares son muy accesibles. Y entonces cuesta esas cosas. Ve cuánto cuesta una avioneta. No es barato. O a veces un jeep, o a veces esos carros que pueden ir por el lodo y todo eso. Todo eso cuesta. Y no es un lujo, un hobby, un pasatiempo para sus misioneros. Es su modo de transportarse. Una vez vino un misionero aquí de Montana. Y yo me acuerdo muchos años para atrás. Y él compartió en diciembre, vino de que
él tenía que ver su avioneta porque Montana es tan grande y tan poco poblado de un pueblo al otro que él iba de avioneta que él traía como misionero a ir a predicar a las iglesias y dar conferencias y plantar iglesias. Así es, aquí en Estados Unidos también. Entonces, todo eso cuesta. Pablo obviamente no voló, pero el hecho es, sí cuesta. Cuesta para viajar, cuesta para hacer las cosas. Entonces ellos apoyaron a él. Y después vemos entonces, participaron en el ministerio de Pablo. Participaron en espíritu, aunque sin duda oraron por él y apoyaron. Epafrodito era uno de ellos que estaba a su lado, era su compañero de milicia. Pero también ayudaron financieramente. Pero ahora vemos algo más, hermanos. Aquí es tan importante. Muchas veces empezamos algo y nunca terminamos. ¿Cuántas veces decimos, voy a orar todos los días, voy a tener mi tiempo con el Señor? Y lo hace un día, 2 días, 3 días, después un día no. Esta vez sí, hace un día, después falta 2 días. Y cuando menos cree ya no está orando en las mañanas. ¿Qué pasó con su buena intención? ¿Qué pasó con su buena intención? Voy a asistir todos los domingos a la iglesia y tú vas por 3, 4 domingos, pero siempre algo pasa y tú falta un domingo. Después tú vas por 2 o 3, después tú faltas 2 y no continuamos. Así somos muchas veces, hermanos. Somos inconsistentes o inconstantes. Y vemos entonces aquí que la participación en ministerio de dar y recibir, por eso es lo que es, hermano, dar y recibir. Tú das para Dios y tú recibes. Así es, y tú recibes y tú das más, y tú recibes más y tú das más. Él quiere usarte como un canal para bendecir su ministerio. Entonces, vemos aquí participación en el ministerio de dar y recibir de forma consistente. Y aquí vemos en versículos 15 y 16 algo muy importante. Primero, que ellos dieron a la obra de Pablo dentro de su propia provincia. Cuando él fue a Tesalónica, le ayudaron una y otra vez. Por lo menos 2 veces. Ellos pueden haber dicho, los tesalonicenses tienen dinero, ciudad grande también como la nuestra, ¿por qué vamos a ayudarle allá? Que ellos lo ayuden. Pero ellos dieron y ayudaron al apóstol Pablo, mientras estaba en su propia provincia de Macedonia. Ahí estaba Tesalónica, otra ciudad grande. Y le ayudaron, le dieron. Y aquí dice, si usted mira aquí, en el versículo 15, él dice, en el 16, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ven ustedes, dieron dentro de su propio, vamos a decir, como estado. A veces nosotros vamos a decir, ¿por qué voy a ayudar a la iglesia de Texas? Vamos a ayudar a la iglesia de África. Pero hermanos, es muy importante también ayudar las iglesias, el ministerio de su propio estado. Y no olvidar, así como ellos ayudaron de su propia provincia. Y vemos también algo más. Dieron a la obra de Pablo fuera de su propia provincia. Cuando él salió de Macedonia, no nada más en Tesalónica, que era dentro de Macedonia, pero aún cuando él salió. Y aquí dice en versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, lo está recordando, nada más, está muy agradecido, que al principio de la predicación del evangelio, cuando todavía era nuevo el evangelio, y quería salir a hablar a otros lugares, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Había otras iglesias en Macedonia, muchos pueblitos también, y nada más la iglesia de Filipos. Los filipenses lo ayudaron cuando salió de Macedonia. Ven ustedes que ellos dieron a la obra de Pablo fuera de su propio estado. Y después vemos también que dieron para la necesidad de otros fuera de su cultura. No nada más a los griegos de Macedonia, Tesalónica, tal vez Corinto, pero también a los judíos de Jerusalén, que eran muy diferentes a los de Filipos. Y usted mira conmigo, por ejemplo, en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Es muy importante eso. Miren lo que pasó allí. Acuerda que la iglesia comenzó en Jerusalén. Ellos eran los fundadores. Era la primera iglesia, fue en Jerusalén. En capítulo 11, ustedes pueden ver aquí en el versículo 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿De dónde? De Jerusalén. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo,
daba a entender por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaron en Judea. Yo sé que Judea iba a pasar por mucha sequía y hambre, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Eso fue en Antioquía. Ahora leyendo, usted mira aquí entonces, algo muy interesante, en 2 de Corintios, recuerda que hablamos de cómo ellos dieron más allá de sus fuerzas, era para ayudar a los de Jerusalén, hermanos. Y de eso se trata. Entonces Pablo fue y las iglesias de Macedonia ofrecieron. ¿Y quién es de Macedonia? Los filipenses. Entonces usted toma en cuenta aquí, hermanos, algo. Ayudaron a Pablo por lo menos 2 veces cuando estaba en Tesalónica. Ayudaron a Pablo cuando salió de Macedonia. Ya son por lo menos 3. Dieron para Pablo para ayudar a los de Jerusalén y Judea. Ya era 4. Y esta parte que estamos leyendo eran 5. Y sin duda era más. Pero por lo menos tenemos documentado 5 veces que los filipenses ayudaron a Pablo. Era una iglesia extremadamente pobre, profunda pobreza, atribulada, perseguida, pero como quiera hallaron la manera de enviar para ayudar al apóstol Pablo a sus viajes misioneros. Creían muchas misiones. Y por eso, cuando yo veo el esfuerzo que ustedes hacen para las misiones, yo siempre pienso en los filipenses, yo pienso en los de Macedonia. Porque yo creo que se contagiaron los tesalónicas. Porque después, él dice ya no Filipos, sino los de Macedonia. Que dice que se contagió y influenciaron los de Tesalónica. Y vemos entonces aquí, hermanos, dieron con mucho, podemos decir, con mucha consistencia. Con mucha consistencia, hermanos. Y nosotros tenemos que ser consistentes. Les voy a decir una cosa. Yo siempre he creído que debemos de dar de una manera sistemática. Yo he dicho eso cuando yo enseño a clases de miembros nuevos. Yo no enfoco en el diezmo. Yo sé que el diezmo es manera bíblica para sostener la obra de Dios. Yo digo, mire, en serio, da conforme a tu fe. Si tú nomás tienes fe para dar 3% de tu sueldo, comienza con 3%. Mientras va creciendo tu fe, no tu feria, tu fe, tú vas a aumentarlo con tiempo a 4, a 5, y que el 10% sea tu meta. Pero lo importante es no decir voy a dar diezmo y tú das una semana de diezmo, pasa 3 y no das nada. Hay inconsistencia, hay falta de estabilidad en tu vida. Y mi Dios es un Dios de orden. Entonces, déjale a Él lo que es de Él. Y si tú dices, yo no tengo la fe para, yo nunca digo no tiene la feria, no tengo la fe, ok. Conforme entonces lo que tú has propuesto en tu corazón, Dios ama dador alegre. Si tú vas a tener alegría dando 5%, comienza con 5. Si es una carga, da 10, pues no de 10. Conforme a tu fe, y mientras va creciendo tu fe, va creciendo tus ofrendas. Así es, hermanos. Entonces, no, si usted dice, es que yo no puedo dar 10, es ok. Da lo que tú puedes. Pero comienza con algo y sea consistente. No así que no. Y otro sabe, bueno, esta vez yo voy a dar otra vez. No es así. Si Dios fuera así contigo, bueno, hoy yo creo que voy a decir con mi misericordia. Y mañana no. No es así. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Él es fiel. Yo puedo contar con el sol que se va a subir y que se va a bajar. Yo puedo contar con los días. Él es fiel. Porque yo no puedo ser fiel con Él y sistemático en mi manera de dar. Y hermanos, yo digo, comienza donde estés. Si tú estás ahorita con tu fe a puro 5%, dale 5%. Lo bonito es que estás dando algo conforme a tu fe. Y si tu fe crece, yo sé que va a crecer tus ofrendas. Eso es lo que Él quiere. Entonces, le digo eso porque yo no quiero ser legalista. Tiene que ser 10%. Hey, si tú no tienes la fe, Dios ama dador alegre. Si tu alegría se acaba con cierto porcentaje, páralo ahí. ¿Ok? Es muy sencillo.
Y si dice después de un rato, hey, pues yo voy a darle más, y me está bendiciendo, pues dale más, aumentale a 6 de los 5. Y cuando tú menos que lo estás dando 10, 15, 20%. Así es, el Señor va a aumentar tu fe. Pero veamos entonces aquí también que ellos dieron con mucho sacrificio, hermanos. Dieron con mucho sacrificio. Si usted mira aquí, y aquí es donde está enfocando el título del mensaje, sacrificio acepto. Hermanos, usted mira aquí en versículo 18 lo que él dice. Él dice aquí en versículo 18, estamos en Filipenses 4. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante. No enviaron perfume, hermanos, no era eso que está diciendo. ¿Okay? Sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber que nuestro sacrificio es acepto? Primero, si no te duele, no es aceptable. Tiene que doler algo. Tiene que eso se llama un sacrificio. Me estoy privando de algo. Muchos no pueden decir privarse de la cable, pero pueden pagar 200 o 300 por mes de cable, pero no pueden dar eso por el Señor. Es increíble. Hay gente así, hermanos. Si ustedes fijan, algunos pagan mucho más en intereses en sus cuentas que lo que pagan el diezmo al Señor. Es horrible. Ahora los intereses a 25, 29%. Entonces vemos aquí, hermanos, primero, vemos aquí, dieron en abundancia. No fueron, después de la palabra, tacaños. Dieron en abundancia. Recuerda que ellos eran profundamente pobres. Y estaban sufriendo persecución y tribulación. No tenía apoyo del gobierno. Pero usted mira aquí en capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo que abundancia. Yo tengo más de lo que necesito, porque ellos dieron. Recuerda, ellos, su profunda pobreza se convirtió en su generosidad. Ellos fueron muy generosos. Y Pablo recibió más de lo que necesitaba. Y digo, yo tengo abundancia. Tengo mucho más de lo que necesito. Entonces está diciendo a ellos, aquí dice, tengo abundancia. Si él tiene abundancia, es porque ellos dieron en abundancia. No dieron migajas de lo que tenían. No es que gastaron todo en sus vacaciones, en sus cosas lujosas, y el otro, y ahora lo que sobra voy a dar. Ellos se esforzaron y dieron, y más que una vez ya hemos visto, por lo menos 5 veces documentado. Yo creo que era más. Yo creo que una y otra vez es una expresión, es mucho más que 2 veces. Pero bueno, el hecho es, ellos dieron en abundancia. Entonces, pues estaba hablando con los hermanos ayer en la oración, ¿sabe? Estamos platicando y yo le dije, ¿sabe? Un billete de $100 es como algo ilusorio. Cuando tú vas a una tienda como Walmart o H-E-B a comprar la comida, no, hombre, no rinde, no es nada, $100. Traigo 1, 2, 3 bolas, ya pagaste $100. Y no es nada. Pero cuando viene a la iglesia, $100 es mucho. ¿Qué? Esos mismos $100. Es chiquito en H-E-B, es en Walmart, pero en la iglesia es tan grandote. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿No es así muchas veces? Y así, hermano, tiene que ver con nuestra fe y nuestras prioridades. Es el mismo $100. Pero la cosa es, hermanos, que nosotros muchas veces, eso que estoy diciendo, pero uno que crece en la fe, $100, eso es nada para darle al Señor. Y sienten mal porque es muy poquito. En serio, hermano. Y nosotros tiene que ver con el billete, tiene que ver con la fe, hermanos. Es la fe. Entonces, ellos dieron en abundancia. Y no fijaron, y dieron, y dieron. Y después también su ofrenda ascendió al cielo. Sí, eso es muy importante, eso, no se olvida eso. Mira lo que dice aquí. Nos dice aquí, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste es olor fragante. Hermano, recuerda que en el templo y en el tabernáculo también, en el Antiguo Testamento, había un incienso. Ese incienso era también simbólico de las oraciones que llegaban a la presencia de Dios. Y el incienso era supuestamente, da buen olor y buena fragancia. Y simplemente, diciendo aquí Pablo, lo que ustedes hicieron llegó como un olor fragante
al Señor, al cielo. Sus ofrendas, su sacrificio llegó a la presencia del Señor. Y es un olor fragante, es un olor hermoso. ¿Sabe? Como gente que a veces encienden velas que dan buen olor al cuarto, ¿verdad? Buena fragancia. O inciensos también, hay gente que usa incienso. Y la verdad es, hermanos, ¿qué pasa con el incienso? El humo sube. Y que eso es simbólico de nuestras oraciones que suben, está en Apocalipsis, de los santos, pero también, hermanos, del sacrificio que estamos dando. Cuando quemaban los animales, el holocausto, en los sacrificios en el Antiguo Testamento, subía hasta el Señor el incienso, el olor fragante. Y eso que estaba diciendo, porque ellos con mucho sacrificio dieron. Un ejemplo fue María, cuando quebró su caja de alabastro y tenía un perfume tan caro que valía un ungüento, era 300 denarios, casi el sueldo de un año. Y ¿sabe qué? No le importó. ¿Y sabe lo interesante de Marta cuando hizo eso? De María, presta mucha atención. María, cuando perdió su hermano Lázaro y lloró, nunca lo untó con esto. Pero Cristo, cuando Él vino, ella quebró su caja, no para su hermano Lázaro que había muerto, pero para su Señor Jesucristo que todavía no había muerto. Imagine usted dónde estaba su primer amor. Por eso el Señor dijo que es en memoria de ella, en todo lugar donde se predica el Evangelio, ella no fijó, hermanos. Y esa es la cosa, cuando tú amas al Señor, el dólar pierde mucho valor. Porque tú amas tanto al Señor y lo que vas a dar es nada en comparación con todo lo que Él te ha dado. Okay. Entonces, así pensó María, y podemos aprender de ella. Y después vemos entonces su ofrenda, nuestra ofrenda también asciende al cielo, si damos con sacrificio. Y también su ofrenda fue aceptada, hermanos, en el cielo. Porque aparte que era un olor fragante, dice también sacrificio acepto. Sacrificio acepto, hermanos. ¿Sabe? No piensa usted, yo sí. Todo lo que tú haces por el Señor, ¿tú no quieres que sea aceptado por Él? De veras, piénsalo. Tú quieres que sea aceptado por Él. Entonces, la ofrenda no es diferente. Yo quiero que mi servicio sea aceptado por Él. Yo quiero que mi amor sea aceptado. Quiero que mis oraciones sean aceptadas. ¿Por qué no voy a querer que mi ofrenda sea aceptada? Y está diciendo aquí, ustedes no se preocupen, dice Él. Dice aquí sacrificio acepto. Pero tomen en cuenta, no dice ofrenda. No dice ofrenda, dice sacrificio. Yo lo voy a decir ahora, lo he dicho antes y sin duda voy a volver a decir en el futuro. Hermanos, Dios mide tu ofrenda según el sacrificio que te ha costado. ¿Qué te ha costado esa ofrenda? ¿Te ha costado tal vez? Hay hermanos que se privaron de un carro nuevo porque prefieren dar al Señor. Hay hermanos que se privaron de una televisión nueva. Hay hermanos que se privan de unas vacaciones. Hay hermanos que se privan de un traje nuevo. Voy a dar a mi Señor. ¿Qué te ha costado? ¿Estás dando lo que sobra? ¿Las sobras? ¿Estás dando las migajas? Tú puedes ser un millonario y dar $100,000 y es una migaja. Y tú puedes ser una persona que puede dar $100 y fue un gran sacrificio. ¿Qué te ha costado? Y eso es el punto. Ese es el punto. No, es un sacrificio. Estamos privando. Por eso el Señor dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Por eso el Señor dijo, calcula los gastos si me quieres seguir. Pero nosotros muchas veces calculamos los gastos, pero cuando llega al lugar de dólares, ahí dejamos de calcular. ¿Okay? Entonces vemos aquí, fue un sacrificio acepto. Entonces después Él dice, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Su ofrenda fue agradable a Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? No es la cantidad que uno dio. No. ¿Sabe qué? Es que tanta fe acompañó tu feria que tú diste. ¿Qué tanta fe? ¿Con qué tanta fe tú has dado? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no quiere tu dinero nada más. Él quiere que tú le des con un corazón contento. Él quiere gente que dan con alegría, dador alegre. Entonces, muy importante entender eso. Entonces, por eso dije, si usted no puede dar 10% con alegría, pues dale 3, dale 4.
Yo sé que Dios va a proveer, la iglesia no va a morir. Yo estoy más preocupado por su bienestar delante de Dios que el presupuesto de esta iglesia, créemelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, hermano, todo lo que hacemos debe ser con fe. Y si tú no haces con fe, ¿sabe qué? Si yo tengo, por ejemplo, es un ejemplo. Si yo veo, calculo los gastos. Y yo veo que yo necesito, usan unos redondos. Yo tengo $1,000 y yo necesito $950 según mis cálculos. Pues 10% me queda con 900, yo necesito 950, pero yo voy a dar esos 10% que sé que yo di con fe, porque yo sé que Dios va a proveer. Ahora, si yo miro $950 de gastos y traigo 100 y doy 50, pues ¿dónde está la fe? Si es lo que digo, tenemos que ejercer fe cuando damos, hermanos. Y a mí no me importa, algunos hermanos pueden dar 5% y ejercen más fe que otros que dan 10. Tiene nada que ver con la cantidad, tiene que ver con la fe, hermanos. Si no, no es agradable a Dios. Dios no tiene una calculadora. Faltó $2, no diste 10%, ahora no va a tener nada. No es así. Dios está mirando tu corazón. Por eso fue agradable a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Vemos también ahora que dieron abundantemente y sin embargo nada les faltó. Recuerda el Salmo 23 cómo comienza: Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero mire, recuerda que escribió eso fue David, y él dijo que él nunca adoraría a Dios sin que le costara algo. Y usted ve aquí con 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, wow, qué tan rico es mi Dios, no hay límites. Entonces él dice, él suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es muy importante eso. En otras palabras, hazlo por fe, está dándole al Señor y el Señor te va a bendecir. Así como tú ofreces a Dios en el nombre de Jesús, Dios Padre te va a bendecir en el nombre de Jesús. Pero todo por medio de Jesús. Entonces, hermanos, Él no nos va a hacer ninguna falta. Yo nunca he visto una persona que es fiel sufrir necesidad. A veces sufren lo que quieren, no quieren, quieren tal cosa y no lo tienen, pero siempre tienen más de lo que necesitan. El Señor es tan bueno, tampoco no nos va a dar todo conforme a nuestros caprichos porque nos ama. Pero siempre vamos a tener más de lo que necesitamos. ¿Cree que me equivoco? No levanta su mano, pero ¿cuántos de ustedes tuvieron cafecito esa mañana y un taco? ¿Ok? ¿Sabe qué? Con un pan y un vaso de agua estaría suficiente. ¿Por qué tenía café en vez de agua? ¿Por qué comer un taquito en vez de un pedazo de pan? Dios provió más de lo que tú necesitas. ¿Cuántos de ustedes se levantaron con el aire acondicionado prendido? Porque todo está húmedo ahí fuera y qué cómodo la casa con el aire acondicionado. ¿De veras? ¿Sabe qué, hermanos? Yo les garantizo que si no hay aire acondicionado no van a morir mientras tienes aire. No vas a morir, pero no de aire acondicionado, que es más de lo que necesitamos. ¿Sí ves? Algunas hermanas aquí, yo no ando metiendo en sus closets. Yo creo que algunos tienen 10, 12, 15 pares de zapatos. ¿A cuál zapato voy a poner hoy? Hermano, muchas hermanas de otros países no tienen que escoger, más tienen un par. No tenemos mucho más de lo que necesitamos, si somos honestos, hermanos. Vemos entonces, ellos dieron abundantemente y sin embargo nada les faltó. Porque nuestro Dios suplió todo lo que ellos necesitaban. Y es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. Eso es lo importante. Y la clase que tuvimos, hermanos, no dude del amor de Dios. Él te ama muchísimo. Y Él no te va a morir, no te va a dejar morir de hambre. No te va a dejar en las calles mendigando como un hombre que no, o un niño que no tiene padre. Él es tu padre, Él proveerá. Tú no te preocupes por esas cosas. ¿Y qué es la conclusión de todo? Primero, la indiferencia y la generosidad nunca se mezclan. Nunca se mezclan. Ellos no fueron indiferentes, hermanos. Ellos participaron en la tribulación de Pablo y eso produjo en ellos generosidad. ¿Verdad? Ellos fueron muy generosos. Y le digo una cosa, nada más sentido común. Y tú no tienes que ser espiritual, nada más usa sentido común. Una persona indiferente no va a dar, no le importa, nada más piensa en sí misma. La indiferencia, la frialdad y la generosidad no se llevan, hermanos, no se llevan. Y vemos también algo más. La generosidad bíblica nunca se limita a una sola cultura o grupo de personas.
Ellos dieron para su gente de Macedonia, pero también dieron hasta los judíos, que eran muy diferentes que ellos allá en Judea. Y ven ustedes, cuando nosotros estamos recogiendo para misiones, no nada más para México, porque la mayoría que son mexicanos, es para también Asia, es para Filipinas, es para Sudamérica, también para México, pero Alaska también, y Europa, y China. ¿Por qué? Porque el Señor ama, Él quiere alcanzar al mundo. Él dijo, y por todas las naciones, no nada más tu nación. Entonces, la generosidad bíblica, hermanos, nunca se limita a una raza o un grupo étnico. Y vemos aquí con ellos. Y amaban a Pablo, que era un judío, y ellos no eran judíos, la mayoría de ellos. Lo ven ustedes que el Señor también nos da ciegos en cuestión de razas y grupos étnicos, ¿verdad? Nosotros nada más queremos bendecir la raza humana porque Cristo murió por la raza humana, por pecadores. Entonces, es muy importante eso. Y tenemos que, y qué bonito que estamos aprendiendo eso, hermano. Nunca olvida eso. Nunca olvida lo que voy a decir. En mi fe, cuando acepté a Cristo, mis primeras iglesias, mis primeros años, era pura iglesia americanas, en inglés, anglos. Y después el Señor me comenzó a guiar hacia el pueblo hispano. Y he estado hasta visitado iglesias de la raza negra. Y le voy a decir una cosa. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos. Nunca olvidas, son tus hermanos. Tú no tienes que hablar inglés o chino. Déjame decir una cosa que me pasó. Nos pasó, ustedes no saben, porque hace tantos años, muchos de ustedes ni estaban aquí. Fue en 92, 93. Hicimos un proyecto. Mandamos una carta a todas las iglesias bautistas de Texas. Era más de 6,000. Y yo firmé a mano a cada una. No fue con un sello, a mano. Hicimos como una maquiladora. Unos sacamos copia, después otros doblaban, poníamos nombres a mano. Ahí con la dirección, nada de máquina, para que vean que es personal. Y estamos pidiendo ayuda para comprar un terreno. Y quiero que sepan, muchas iglesias ayudaron, mandaron 50, otras mandaron 500, otras. La iglesia que mandó más dinero, hermanos, fue una iglesia de Houston, bautista, mandó $1,500 y era una iglesia de chinos, no coreanos, japoneses, chinos. Una iglesia de chinos en Houston, hay una iglesia mexicana en Laredo, Texas. Eso fue una bendición. Yo me acuerdo, fue el cheque más grande que llegó, fue una iglesia de chinos. Y lo que quiero decir es que así debe de ser, hermanos. Si nosotros vemos que hay necesidad de una iglesia, pues no es hispana, no quiero yo. ¿Por qué no? Son tus hermanos en Cristo. Así fue la actitud de ellos, hermanos. Y por eso tenemos que siempre pensar así. Ponte ciego, no mira tu raza, tu grupo étnico, tu nacionalidad. Tú quieres bendecir el cuerpo de Cristo, punto. Eso es. Y vemos entonces aquí que eso es. Y la generosidad también es consistente, hermanos. Como digo, ayudaron a Pablo dentro de su provincia, fuera de su provincia. Hasta ayudaron a otros que en Jerusalén que estaba pasando por hambre. No les importó, ayudaron. Y eran pobres. Y por supuesto los de Judea eran más ricos. Pero ellos como quieran, no les importó y mandaron y ayudaron. Y es muy importante que seamos consistentes, hermanos. Eso es lo importante. Algo más le voy a decir. Un hombre o una mujer inconsistente, eso aprende de doble ánimo, dice la Biblia. Y no piensa que recibirá cosa alguna del Señor, dijo Santiago. Dios no quiere que seamos de doble ánimo. Sea consistente, sea seguro, estable. Pero a veces dejamos que las emociones nos hablen. Yo te pido ahora, no permita que la emoción de este sermón te hable, que la palabra te hable. Es muy importante eso. Haga caso a la palabra. Okay. ¿Sabe qué? Déjeme leerlo rápido. Todavía tengo unos minutos. Qué bueno. Entonces en Santiago 1, aquí dice en versículo, se habla de sabiduría en versículo 5. Después dice versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, viene y va, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Casi estoy seguro. Si tú eres inconstante en dar para el Señor, eres inconstante en todos tus caminos. Es lo que dice la Biblia. Nadie es tan consistente y constante en la vida, pero no, algunas cosas sí, casi siempre cuando eres constante, tú eres constante en todo. Y cuando eres inconstante, eres inconstante en todo. Así somos. Y no es bueno, hermano. Dios no quiere que tú seas de doble ánimo. Ya, afírmate en tu fe. Y después vemos también algo más. Okay. Vemos aquí que el espíritu con que ofrendamos determina si nuestro sacrificio es acepto por Dios o no. Yo quiero que mi sacrificio sea acepto, pero Dios está mirando a cómo yo estoy dando, qué tipo de espíritu traigo yo. Estoy dando a fuerzas, estoy dando más lo que me sobra, estoy dando con sacrificio, estoy dando con fe. Dios está mirando todo eso. Es muy importante que nosotros demos, hermanos, con un buen espíritu y que nuestro sacrificio sea acepto. Y algo más. Es la única, ¿sabe, hermanos? Si yo quiero ahorita ir a mi banco, cualquier banco aquí en Estados Unidos, y yo quiero depositar, digamos, yo quiero depositar dinero de Rusia, o yo quiero depositar dinero de otro país, Canadá. No, aquí no aceptamos dinero americano en tu cuenta. Aquí no hay pesos, aquí no hay rubles allá como de Rusia, aquí no hay pesos colombianos, aquí son dólares. Y todo lo que aparece en tu estado de cuenta son dólares, porque es único que es aceptado aquí. Bueno, en el Banco Celestial todos tenemos una cuenta, ya hablamos de eso, ahí está en el versículo 17. Él quiere que fruta abunde en nuestra cuenta, pero escúchame, la única manera que se va a depositar en tu cuenta es si tu sacrificio es aceptado. Si tu sacrificio no es aceptado, es currency, es dinero que no vale en el cielo y no va a entrar en tu cuenta. Tú puedes dar mucho dinero, tú puedes dar mucho servicio, pero si no es por fe, y no es con un corazón alegre para tu Dios, y no es en el nombre de Cristo, y no es de veras porque estás pensando en las cosas de Dios, ¿sabe qué? Tú crees que diste mucho, a llegar al cielo va a estar vacío tu cuenta. La única manera que se deposita en tu cuenta en el cielo es si tu sacrificio, no tu ofrenda, tu sacrificio fue aceptado. Si es un olor fragante, si de veras es agradable a Dios. Esa es la única manera, hermanos. Y Pablo dijo eso en versículo 17. Y también, mira conmigo bien rápido, en Mateo 6, 19. Cristo habló de eso también, de esa cuenta en el cielo. En Mateo capítulo 6. Ahora son palabras de Jesucristo, no de Pablo. Y dice en capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, que decir, se oxidan, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Pues ¿dónde va a guardar el tesoro? En tu cuenta, en mi cuenta. Y dice aquí, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sigue tu billetera, ve tu chequera y ve dónde está tu corazón. Porque ahí está tu corazón, dónde está tu tesoro. Si es tu negocio, tu casa, tu carro, tu cuenta del banco, ahí está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice. Entonces, por eso es tan importante pensar, ¿qué estoy depositando en mi cuenta en el cielo? Y la única manera, la única vez, hermanos, que Dios, el única área de nuestra vida donde Dios mismo nos dice que podemos probarle, que probemos a Dios. Y eso está en Malaquías. En Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto. Él dice, ok, les doy permiso, no deben de probarme, pero en esto sí. Dame los diezmos y ofrendas y a ver qué va a pasar en su vida. Si no, abriré la ventana y derramaré bendición sobre vos hasta que sobreabunde. Es la única vez que Dios dice, probadme. Y nosotros no lo probamos muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Es triste. Pero cuando tú pruebas a Dios y Él provee, vas a ver,
Yo estaba perdiendo esa bendición todo el tiempo. Ahora, yo termino con eso. Hay solo 3 cosas que tú puedes llevar contigo al cielo. Y no es tu casa, y no es tu dinero, no es tu fama, ni tu relación. Ahí no vas a ser padre y madre, hijo e hija, no. 3 cosas. Uno es la gente con quien tú has hablado de Cristo, has traído a los pies de Cristo. Tú puedes traer gente contigo al cielo. Los que tú ganaste para Cristo te acompañarán al cielo. Número 1, ¿verdad? Número 2, ahí dice en Apocalipsis 14:13 que nuestras obras nos siguen. Todo lo que has hecho por el Señor te seguirá. Ahí está Apocalipsis 14:13. Sus obras le siguen. Y número 3, tus ofrendas, tu dinero, cosas más, tus posesiones, todo lo que tú sacrificas por el Señor, económicamente, financieramente, o puede ser tú regalas un carro para poder ofrendar algo, todo lo que tú has dado materialmente, financieramente, eso también será depositado en tu cuenta en el cielo. Pero si es un sacrificio acepto. Una vez un hermano quería regalar una cortadora a esta iglesia. No sería para nada, ni quería venderlo, sale del garaje. No, es bueno para la basura. Yo dije, ¿cómo es eso? Ahora, si él quiere comprar una nueva y regalarse a la iglesia, es diferente. Pero una que ya no sirvió, él fue a comprar una nueva y regaló la basura a la iglesia en vez de tirarlo en el dumpster, ¿verdad? Y eso no es manera, eso, Dios está mirando todo eso. Él habló de los que daban también las ovejas manchadas, las ovejas defectuosas. Y no daban el primogénito al Señor, no daban la primicia al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que tu sacrificio, no digo ofrenda, sacrificio sea acepto? Y tú puedes pensarlo, está bien. Ahí están las notas, lee los versículos y hay más que no ha puesto en las notas. Dios te ama, Dios te quiere bendecir. Pues Él quiere también saber, ok, te ha dado tanto tú que me has dado a mí. Vamos a poner de pies, quieres hacer una oración y después vamos a tener el himno. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por tu palabra que fue expuesta. Y gracias Señor por este tema Señor de este sacrificio acepto. No cualquier ofrenda Señor, pero sacrificio que hemos sacrificado por ti. Y Señor, si alguien aquí ya reconoce que él o ella necesita darte más de lo que él ha dado, de su vida, de sus bienes, de su tiempo, háblale, muéstrale. Y Señor nuestro, tú diste tu vida por nosotros. ¿Qué se compara con eso? Enséñanos a ser más agradecidos, menos indiferentes y más compasivos. Y Padre, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien desea recibir a Cristo o ser bautizado, habla conmigo.